Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguramente os habrá llegado a muchos de vosotros un pequeño flyer, que dicen en inglés, donde pone avisando del retiro con unos enlaces, estas cosas modernas que hacemos ahora. Y ahí pone que empieza el retiro a las 8:20. Y muchos me habéis dicho hoy, don Javier, he hecho yo el flyer, se ha equivocado. Y he dicho, no me he equivocado. Porque si pongo 8:30 llegáis a las 9 menos cuarto. Entonces, la experiencia de 30 y muchos años de cura te dice que hay que adelantar siempre. Pero bueno, veo aquí gente muy respetable y que también que sabe cumplir su horario. Por eso he querido empezar a las 8:30 en punto. Estamos en este tiempo ordinario. Hace nada acabamos la Navidad y la acabamos con una fiesta que no pasa desapercibida porque es el final de la Navidad, pero que queda un poquito como relegada en el sentido de la menos importante, parece menos importante, que es el bautismo del Señor. Pero que tiene una importancia grande, quiero decir, en el sentido de lo que significa el bautismo. Hace unos días, en el colegio, en Peñalba, les contaba a los niños, hablábamos del bautismo del Señor y del sentido que tiene el bautismo en la vida cristiana. En la vida cristiana. Y les recordaba o les explicaba, porque son pequeños y no recuerdan, pues cómo empieza el rito del bautismo. El rito del bautismo es muy rico. En sí mismo, toda la liturgia bautismal, que tiene mucha importancia y que tiene muchas partes, tiene muchos símbolos y está lleno de una riqueza también teológica. Si habéis tenido un bautizo hace poco, algún hijo, o habéis asistido a alguno, recordaréis que el bautismo empieza a la puerta de la iglesia. De hecho, por eso los baptisterios en muchas iglesias están fuera de la iglesia, se hacían antes fuera de la iglesia, o se ponen en la puerta, al lado de la puerta de la iglesia. ¿Por qué? Porque si recordáis, en el momento en el que llega la familia con la criatura, el niño o la niña, padres y padrinos, hay un diálogo con el sacerdote, con la iglesia que sale a recibirles. En ese diálogo breve, pero muy bonito, lo que se le pregunta a la familia, a los padres y a los padrinos, es qué quieren para aquella criatura. Ellos responden el bautismo. Y enseguida, ¿qué nombre vais a poner al niño, no? En esto de los nombres ahora mismo hay mucho esto, pero en fin, ¿qué nombre vais a poner al niño? Entonces dicen el nombre y en ese momento el sacerdote hace un gesto muy bonito, hace unas palabras, yo te recibo en la iglesia, tal, y le hace la señal de la cruz al niño, la primera señal de la cruz. O al menos la primera que se hace oficialmente. Seguro que han hecho sus padres alguna vez esa señal. Yo tenía mi queridísima abuela, que murió hace ya muchos años, era una mujer de armas tomar. Cuando le dabas un beso a un bebé sin bautizar, me decía siempre, no le des un beso que es morito, decía mi abuela. Hasta que no se ha bautizado, el niño no es que sea ateo, no ateo, digo tontería, no es que sea pagano, es que era moro, pues casi peor, ¿no?
Es que es morito, decía mi abuela, ¿no? Bueno, pues no es un beso, no, hasta ese momento. Después de ese diálogo, el niño ya, entre los padres, con el niño, y empieza ya propiamente el momento del bautismo, que tiene su punto crucial en dos momentos. En el momento propiamente de pedir la fe, de alguna manera preguntar la fe a los padres y padrinos. ¿Renunciáis a Satanás? ¿Creéis en Dios Padre? Todas esas preguntas. Y después ya propiamente el bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y añade otro signo, que es el crisma, que siempre es después, porque se crisma ya a un niño bautizado, que marca. Todo esto que te explico sería para toda una clase, porque tiene, ya te digo, mucha riqueza, tiene un sentido, que es donde vamos. En aquella criatura ya bautizada, además de haber recibido el perdón de Dios, o sea, el pecado original, entra la Santísima Trinidad, inhabita. Es un término muy bonito que se utiliza en la teología, inhabita. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y por tanto, es una bendición. Ese niño es el cielo. Es un misterio. Está allí el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, la Santísima Trinidad, mientras que no se le eche por el pecado. Y la gracia santificante y la filiación divina. Aquella criatura pasa a ser hijo de Dios en el Hijo, en Cristo. Cristo, hijo de Dios por naturaleza. Nosotros, hijos de Dios por adopción. Nos adopta Dios, nos acoge. Mirad, una de las convicciones más arraigadas en los primeros tiempos de la Iglesia, que queda como el bautismo era entonces es evidente, bien sabéis que se hacía en muchos casos adultos, ¿no? Ya la mayoría, porque iban incorporándose a la Iglesia, adultos iban pasando por el bautismo, pero una de las convicciones más arraigadas es que ellos, a partir de ese momento, eran conscientes que podían dirigirse a Dios como hijos amados. Y recordaban aquello que el Señor les había enseñado, Él directamente, a muchos de ellos incluso seguramente porque lo escucharon de los apóstoles o incluso alguno del Señor. Podéis llamar a mi Padre, podéis llamar a Dios así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, etc. Vosotros orad así. Él, el Señor, se presenta ante los judíos, ante todos, como el Hijo amado del Padre. Y les enseña a los apóstoles a actuar así también. Ellos aprenden, ¿no? Claro, este misterio tiene además una importancia grande, porque llamarle a Dios Padre, a Yahvé, como Cristo le llama Abba, que es como decir papá, Padre, aquello para un judío estricto era casi como una ofensa. Como una ofensa. Sin embargo, la ternura y el trato de Jesús con su Padre, como hijo amado, como el Hijo, es de ese calibre. El Señor tiene ese trato con su Padre de tal manera que le llama papá. 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 Como tus hijos te llaman a ti. ¿Cómo tus hijos te llaman a ti? Bueno, pues uno va aprendiendo ese sentido. El sentido de la filiación divina está en el corazón ya desde el momento del bautismo. Está ahí. Pero uno después va aprendiendo a tratar a Dios como Padre. Siempre digo que un niño aprende a descubrir
a Dios como Padre cuando por la imagen, o sea, por la imagen y por el ejemplo de sus padres, especialmente de su padre. Es decir, ¿quién es mi padre para mí? ¿Qué puede pensar un niño? Si puede pensar un niño, un año no piensa, ya entendés. Pero ¿qué considera un niño un año? Su padre. ¿Quién es su padre? ¿Quién le protege? ¿Quién le cuida? ¿Quién le ayuda? ¿Quién? Claro, es importante, ¿no? Es decir, para descubrir la paternidad de Dios es necesario restaurar muchas veces la imagen. ¿Quién es Dios para mí? No es un Dios simplemente que me impone leyes, que me anuncia castigos para quien no cumpla las leyes. No es un Dios que simplemente espera que yo acate su voluntad sin más. O incluso podemos pensar que se enfurece ante una desobediencia. Una especie de amo. No, dice San Juan, Dios es amor. Dios es amor. Claro, ahí no voy a meterme mucho de lleno en esto porque tenemos poco tiempo y porque es un tema muy para tratar despacio. Ahí hay una crisis de paternidad. Hoy, en este mundo nuestro, occidental, hay una crisis, y en más sitios, hay una crisis de paternidad. Es decir, hay mucha gente que el recuerdo de su padre, perdonad que lo diga así, no es bueno. No le genera buenos recuerdos. Y claro, pensar en Dios como Padre no parece algo atractivo. Claro, hay que enseñarles a descubrir cómo esa paternidad está escrita en el corazón. Una paternidad que les precede y que les llama. Es verdad que después pueden buscar esa paternidad en otras personas, un sacerdote, un amigo, una persona cercana, alguien, porque todos necesitamos tener esa paternidad cerca. Y ahí la labor tan importante que tenéis vosotros también, precisamente en eso, en la imagen vuestra como padres. Para vosotros, algunos de vosotros también con niños pequeños todavía, otros con hijos ya más mayores, incluso ya con nietos, sí, como padres. Démonos cuenta de que Dios es un Padre que va de la mano, que nos lleva como hijos amados, que comprendemos por tanto que nuestra valía para Él, para Dios, no depende de lo que tengamos, de lo que hagamos, sino del amor con el que Él nos ha creado. De alguna manera, y perdonar la frase aunque sea un poco cursi, ¿no?, es que Dios ha soñado con nosotros y nos ha afirmado, es decir, antes de la constitución del mundo, el Señor ha pensado en cada uno de nosotros. Y uno puede pensar que yo soy un desastre, sí, pero Dios ha pensado en ti desde el principio. Decía de una manera preciosa, yo creo que era, decía, sí, lo tengo aquí, concretamente Benedicto XVI decía lo siguiente: no somos, decía, el producto casual y sin sentido de la evolución. Cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado, cada uno es necesario. Me parece una definición bellísima. Somos el fruto, concretamente esto, es una de las homilías, una homilía suya del Papa Benedicto XVI.
Somos el fruto de un pensamiento de Dios. De Dios Padre. Claro, si lo pensamos despacio, esto tiene muchísimas consecuencias. Si Dios piensa en mí y ve ese pensamiento ha producido que yo sea, y Dios sigue pensando en mí y produce que me mantiene en el ser y que me ama profundamente desde que recibí el bautismo, pues pensad, decir, cómo eso tiene unas consecuencias maravillosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, una actitud de abandono en las manos de Dios. Si Dios es mi Padre, ¿qué hace un niño pequeño cuando necesita de su padre? Se abandona en él. Papá, necesito. Papá, ayúdame en esto. Papá, me pasa, tengo este problema. Cuando hay confianza, ¿verdad? ¿Verdad? Los malos es que cuando ya son mayores también vienen con papá, tengo este problema, ¿verdad? Pero ahí siempre esa actitud de abandono en las manos del Señor. Una actitud propia de un hijo. Por eso San José María, nuestro Padre, cuando habla de la filiación divina, que además es uno de los puntos claves de toda su espiritualidad, como un hilo conductor de toda su espiritualidad, la filiación divina, que él descubre, él lo tenía muy claro, pero que el Señor le hace ver un momento muy concreto, ¿no?, de su vida, cuando por eso él habla de ese ser hijos de Dios con una infancia espiritual. Y hace muchas comparaciones del niño que se cae, que se levanta, los brazos fuertes de su padre, el cariño y la ternura de su madre. ¿Por qué? ¿Por qué se veía así? Él se veía así. Sabernos hijos de Dios es saber abandonarse en las manos del Señor. Tener confianza en Dios. Es que tengo este problema, o tengo esta situación familiar difícil, o esta cosa que me está como quitando la paz. Oye, eres hijo de Dios. ¿Eres hijo de Dios? Es que este problema médico o de salud, oye, todo lo que te pase, todo lo que te suceda, es un querer de Dios, está la providencia de Dios, está detrás del Señor. Todo. Incluso de eso que a lo mejor te parece un mal, que el Señor quizás está permitiendo, ¿no?, en este momento. Detrás de tu arrepentimiento, detrás de esa dificultad económica, detrás de esa situación familiar complicada, detrás de aquella alegría. Tenemos que ver esa mano del Señor como la providencia. ¿Te acuerdas, no? El cuidado amoroso que Dios tiene de sus criaturas, decíamos en el catecismo. ¿Qué es la providencia de Dios? El cuidado amoroso que Dios tiene, cuidado amoroso que Dios tiene de sus criaturas. Hay que cultivar, por tanto, ese sentido de filiación divina. Es verdad que no dejará de haber dificultades, pero la filiación divina, el ser hijo de Dios, el sentido del hijo de Dios, te ayudará a encarar esas dificultades con la conciencia de que pase lo que pase, ese Padre Todopoderoso te acompaña, está a tu lado, vela por ti, cuenta contigo. Cuando te abandonas de verdad, dice San José María en Surco, cuando te abandonas de verdad en el Señor, aprenderás a contentarte con lo que venga y a no perder la serenidad si las tareas, a pesar de haber puesto todo el empeño y los medios oportunos, no salen a tu gusto, porque habrán salido, por entre comillas, como le conviene a Dios que salga. Es misterio de la voluntad divina también.
Pero en fin, no me quiero alargar más, que ya quiero que tengáis un rato de silencio y de oración y de examen también para poder completar el retiro. Hay mucho. De esto podríamos hablar un montón más, porque es el sentido más profundo de nuestra vida. Pero que lo pienses. Tú y yo somos hijos de Dios en el Hijo, en Cristo. Vamos a mirar al Señor así siempre, a pedirle a Él y a nuestra Madre Santa María que nos hagan saborear, vivir, abandonarnos, tener siempre esa confianza en el Dios Padre que tanto me ama, que tanto me ama. Se lo pedimos al Señor así. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.